si le servimos al Señor, si viajamos a algunos lugares llevando la palabra del Señor, si los hermanos viajan a algunas asambleas pequeñas, invirtiendo sus fuerzas, su tiempo, su dinero, no lo hacemos con la intención de recibir algo a cambio, sino que por causa de ese afecto, de ese amor, de ese cariño que se siente hacia el nombre del Señor, lo hacemos porque tenemos mucha gratitud en nuestro corazón. Esta vez vamos a ver el afecto de los creyentes hacia la casa de Dios, hacia su obra. Porque no solamente los hermanos aquí y los que vinieron a trabajar, porque gracias a Dios estaba pensando que Dios ha levantado hermanos y hermanas en diferentes asambleas. Hay algunos hermanos que piensan en las asambleas pequeñas, que han sentido ese afecto para poder ir a apoyar a las asambleas pequeñas aquí en Guatemala y también en el país de México. Gracias a Dios se requiere de que haya afecto en el corazón de los creyentes para edificar una sala, para hacer un salón evangélico, para comprar un predio. Oigan, hermanos amados, porque afecto es amor hacia la obra de Dios, porque afecto es esa inclinación que los creyentes debemos de tener hacia el nombre de Dios, para que su obra sea engrandecida aquí en la tierra. Así como hubo afecto en los creyentes para edificar esta sala en este lugar de Soloma, porque en este versículo estamos encontrando ya la casa de Dios estaba terminada. Ya la casa de Dios había llegado a su feliz término, como decimos. Pero ahora David, el siervo de Dios, está diciendo: además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata que, además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Y David empieza a mencionar todo lo invertido, todo lo que tiene preparado para equipar la casa de Dios. ¿Cómo vamos a equipar la casa de Dios aquí en Soloma? Tal vez ya contamos con un púlpito nuevo. Tal vez ya contamos con sillas nuevas. Tal vez ya contamos con un equipo de sonido, un equipo nuevo especialmente para la sala evangélica. Porque decía un hermano, no talla colocar aparatos viejitos en una sala nueva. No talla colocar sillas ya que tienen tiempo en una sala nueva, porque es la casa de Dios. David está pensando, David siente ese afecto hacia la casa de Dios. Oye, hermanos, y David había guardado en su tesoro particular oro y plata para adornar la casa de Dios, para equiparla. Vamos a ponernos a pensar, ni modo que vamos a hacer unos tallados de oro, ni modo
que vamos a hacer algo de plata dentro de la casa. Vamos a dejar un momento lo literal, lo material, y empecemos a pensar, oiga hermano, en lo espiritual. Es necesario que la iglesia, que la asamblea aquí en Soloma esté equipada, oiga hermano, con creyentes de talentos, creyentes de dones, creyentes con mucho afecto al nombre de Dios, para que la obra de Dios crezca en este lugar. Se necesita que nosotros empleemos, como ya decía, nuestra fuerza, nuestro tiempo y aún dinero. Decía que a algunos no les gusta que se mencione dinero aquí en el púlpito. Aparte son los mensajes de la prosperidad para poder obtener ganancias, para beneficio personal de algunos hombres aparte. Pero si usted ve en las sagradas escrituras, oigan hermanos amados, y porque también hemos visto, y si usted se queda viendo, si usted no hubiera tenido para su pasajito, usted no puede venir aquí a las conferencias. Alguien tal vez dijo, yo voy a ir por fe, y usted puede decir, yo vine pero sin dinero. Pero ¿cómo vino? Vino en el carro de algún hermano, y ese hermano, para tener su carro, tuvo que tener su dinero. Oigan hermanos amados, es necesario emplear nuestro tiempo, fuerza y dinero para el engrandecimiento de la obra del Señor, para que el nombre del Señor sea glorificado. Pero para ello necesitamos tener afecto hacia la obra de Dios, hacia la casa de Dios, hacia el nombre del Señor. Mire que dice en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 15. Yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Este hombre de Dios está dando testimonio cómo Dios le había concedido ese afecto, ese amor, esa inclinación, ese cariño, oye hermanos amados, hacia el nombre de Dios. Y él dice, yo con el mayor placer gastaré lo mío, gastaré lo mío. Está hablando de su dinero, porque necesitamos invertir, ya le decía, nuestro dinero. Tal vez nuestros hermanos tienen alguna hoja allí donde tienen anotado, la sala está valorada en tantos miles de quetzales. No vino la sala con una gran cadena y vino a caer en el centro del municipio de Soloma. No, aquí hubieron hermanos que sintieron afecto para la obra de Dios e invirtieron su dinero, contribuyeron, dieron ofrendas voluntarias. No solamente los hermanos en este municipio, sino cabe duda, hermanos que vinieron de otras asambleas, que sintieron afecto y vinieron a contribuir, pero lo hicieron con el mayor placer. A ellos nadie les obligó, a ellos nadie los inquietó, sino que sintieron esa voluntad, sintieron ese amor para trabajar en la obra del Señor, como dijo el apóstol Pablo, y yo con el mayor placer gastaré lo mío,
y aun yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Los creyentes que sienten ese afecto hacia el nombre del Señor no están esperando que les devuelvan el favor que hicieron. A veces decimos, le voy a hacer un favor aquí en mi asamblea, pero cuando llego a su asamblea también usted se pone pilas conmigo. Eso no es un favor, porque de una vez le está pasando la factura. Ese no es un favor. Oigan, hermanos, cuando trabajamos para la obra del Señor con mucho afecto, lo hacemos con mucho placer, lo hacemos con mucho amor, con mucha gratitud, sin esperar recibir nada a cambio. Oiga, hermano, nada a cambio, porque nosotros estamos endeudados con el Señor. Le mencionaba una frase de nuestro himno que dice: no podré pagar jamás toda la felicidad que a mi vida vino a dar. El himno que cantamos, que citó nuestro hermano, dice: muchas cuentas tengo con mi Señor, si pagar pudiera su grande amor, le daría todo mi ser. Pero el hermano que canta el himno dice: ¿qué le daré? ¿Qué le daré? No tengo que, porque todas las cosas son tuyas, mi vida también. Y si le servimos al Señor, si viajamos a algunos lugares llevando la palabra del Señor, si los hermanos viajan a algunas asambleas pequeñas invirtiendo sus fuerzas, su tiempo, su dinero, no lo hacemos con la intención de recibir algo a cambio, sino que por causa de ese afecto, de ese amor, de ese cariño que se siente hacia el nombre del Señor, lo hacemos porque tenemos mucha gratitud en nuestro corazón. Y si le servimos al Señor, si viajamos a algunos lugares llevando la palabra del Señor, si los hermanos viajan a algunas asambleas pequeñas invirtiendo sus fuerzas, su tiempo, su dinero, no lo hacemos con la intención de recibir algo a cambio, sino que por causa de ese afecto, de ese amor, de ese cariño que se siente hacia el nombre del Señor, lo hacemos porque tenemos mucha gratitud en nuestro corazón. Oye, hermano, alguien dijo: hay quienes invierten, pero quieren que se les sirva bien, que exigen un buen servicio. Bueno, yo di tanto de ofrenda, quiero que me sirvan bien, que me den la mejor comida. Eso no se llama tener afecto hacia el nombre de Dios. Oye, hermano, eso es hacer algo esperando recibir algo a cambio. El Señor se alegra con los creyentes que dan sin tristeza, que dan para la gloria del Señor, no por necesidad, como dice la palabra. Necesitamos sacrificarnos para el engrandecimiento de la obra del Señor aquí en Soloma. Ya la sala está hecha. Estábamos preguntando cuántos miembros activos hay aquí en Soloma. Los hermanos decían: hay 13 hermanos, 13. Pero si sintiéramos ese afecto para el nombre del Señor, cada uno buscaríamos un nuestro invitado. Para el siguiente año ya seríamos 26 en la asamblea aquí en Soloma, pero necesitamos afecto en nuestro corazón para poder engrandecer la obra de Dios aquí en Soloma, para poder equiparla. Mire qué dicen Hechos, capítulo 11, versículo 26. 11, 26. Mire este afecto de este hombre del Señor. 11, 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia,
invirtieron tiempo y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Oiga el arduo trabajo de estos hombres de Dios, como fuera Pablo y Bernabé. Dice la palabra que se fueron todo un año allá en Antioquía. ¿Por qué se fueron? Porque sintieron ese afecto hacia la obra de Dios en Antioquía. Y cuando se siente un afecto, lo hacemos de todo corazón, sin criticar, sin reclamar. Oiga, hermano, sin recibir, le decía, nada a cambio, porque sabemos que lo que se invierte para la obra del Señor es para su nombre, y que con Él no hay nada perdido. No, hermanos amados. Dice que estos creyentes se fueron un año entero y empezaron a trabajar, y la gente se quedaron viendo la actitud de estos creyentes. Y no cabe duda, dijeron, estos creyentes se parecen a Cristo, porque así hacía Cristo cuando estaba en la tierra. ¿Qué hacía Cristo? Cristo no solamente enseñaba la sana doctrina con palabras, sino que con hechos. Oiga, hermano amado, Cristo no solamente le daba de comer espiritualmente a la gente, sino que le daba de comer materialmente a la gente. Y eso debemos de entender, y esto debemos de saber, que cuando invertimos para darle de comer materialmente a la gente, estamos practicando la sana doctrina, porque la sana doctrina tiene un molde, tiene una forma, y la forma de la sana doctrina, dice la palabra, que es la piedad, y la piedad es compasión, es misericordia, es bondad. Oyen, hermanos amados, dice la palabra que ellos trabajaron, sintieron un gran afecto, y a los creyentes en Antioquía por primera vez se les llamó cristianos. Oiga, hermano, cristianos tienen muchos significados, pero uno de ellos es parecerse mucho a Cristo. ¿Cuánto nos parecemos nosotros a Cristo? ¿Cuánto ve la gente a Cristo en nuestras vidas? Porque yo puedo decir soy cristiano, yo puedo decir soy cristiano, pero ¿qué dirán mis vecinos? ¿Pero qué dirá la gente que nos ve? Oye, hermano, gracias a Dios por el engrandecimiento de la obra del Señor en el mundo, porque hoy más que nunca se están estableciendo muchas asambleas, no solamente en Guatemala, en México y Estados Unidos y en todo el mundo, porque hay muchas asambleas, muchas iglesias que no conocemos a nuestros hermanos. Necesitamos afecto para trabajar para el engrandecimiento de la obra del Señor. Oiga, hermano, y no solamente los que están al frente, no solamente, sino de toda la congregación, unidos para el engrandecimiento de la obra del Señor. Cuando sentimos un afecto en nuestro corazón hacia el nombre de Dios, oiga, hermano, se ven cosas maravillosas. Miremos en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2 y versículo, miremos el 8. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Oiga, este testimonio que el Espíritu Santo da acerca de este afecto de estos hombres de Dios
que con mucho afecto entregaban el Evangelio, porque se necesita sentir ese afecto, ese amor hacia el nombre de Dios, para que la gente se convierta, para llevar el Evangelio a las aldeas, a los municipios, a los barrios, a las colonias. Gracias a Dios por el Evangelio que está predicando y por el afecto que ha habido en la iglesia para poder anunciar el Evangelio. Pero el apóstol dice aquí, no solamente para predicar el Evangelio, sino también nuestras propias vidas. Hoy, hermano, porque ustedes nos han llegado a ser muy queridos. El Espíritu Santo da testimonio que el apóstol Pablo tenía un aprecio, un amor hacia los creyentes, como el amor de una madre hacia sus hijos. El apóstol decía, cuando algún miembro de la iglesia se enferma, yo también me enfermo, decía, porque sentía un gran afecto para los creyentes. Miremos en Hechos capítulo 2, miremos a los creyentes. Ya le decía, no solamente 2:44 en adelante, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Me gusta mucho la última frase de este último versículo: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Espíritu Santo nos presenta el estado afectuoso de la iglesia, de los primeros cristianos. Oiga, hermano, para vender una propiedad e invertirla para la obra de Dios se requiere de un gran afecto, hermano. Para vender un carro e invertir ese dinero para la obra de Dios se requiere de un gran afecto. Tener una cantidad de dinero para comprar algo en la familia, para comprar un pedazo de terreno e invertirlo para la obra de Dios, se requiere un enorme afecto. Oiga, hermano, dice la palabra que estos creyentes tenían en común todas las cosas. Y antes la Biblia dice que había alimentación diaria. No solamente el pan espiritual, aunque una ocasión el Señor les dijo: aquí hay mucha gente, dijo el Señor, que me siguen también por la comida que yo les doy. Pero el Señor sabía que dentro de todos se iban a quedar unos creyentes que iban a aprender el afecto de los apóstoles, el amor, que iban a quedarse firmes para el engrandecimiento de la obra del Señor. Había un gran afecto, vivían en armonía, y la palabra de Dios dice que el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Oye, hermano, pero ¿cómo no se iba a convertir la gente si había afecto, si había armonía? Dice que por allá estaba predicando un predicador, oye, hermano, y le decía al oyente que estaba allí: amigo oyente, venga Cristo, le decía el predicador, levántese, amigo. Y el hombre se salió, y ahí en la puerta le preguntaron: ¿ya se va a ir? ¿No se ha terminado la reunión? Ya me voy, dijo el hombre, porque ese que está predicando ahí en el púlpito me está tratando amigo, y en la calle ese hombre ni me habla. Oye, hermano, ¿cómo se va a convertir la gente así si cuando llegan los visitantes a la casa no le damos de un vasito de agua, mucho menos invitarlo a comer? El finado Rogelio decía: cuando echemos a cocer carnita, hay que decirle a la esposa que eche un pedacito de más, por si
llama afecto hacia el nombre del Señor. La palabra dice que los pecadores se convertían. Esperamos que aquí en Soloma el otro año haya más miembros y que cuando vengamos a visitar esta asamblea, esta sala que se ha edificado esté llena de miembros activos, llenos de afectos para el engrandecimiento de la obra del Señor y para que el nombre de Dios sea glorificado. Gracias a Dios por estas palabras que Él nos ha dado y Él que las bendiga en nuestro corazón.